Buenas noches, amigos del Perú y del mundo, que nos ven no solamente ahora en vivo, sino que nos verán mañana a través de las redes, miles a lo largo de la semana. Los que han escuchado la exposición que ha hecho el magistrado Gonzalo Ortiz de Ceballos es de enorme gravedad, porque muestra que se está tratando de impedir la juramentación de un magistrado del Tribunal Constitucional que ha sido electo dentro de lo que manda la Constitución y las leyes. Y se le quiere impedir jurar su cargo porque es el punto final para establecer una dictadura. Una dictadura no son los tanques en la calle, una dictadura no son tropas, una dictadura es simplemente la reunión de todos los poderes del Estado en la mano de un solo hombre, de un hombre que es presidente de la República, que es presidente de la Junta Nacional de Justicia, que ha dado un golpe de Estado para que no le disuelvan un tribunal constitucional que le es favorable, que ha disuelto el Congreso y tiene ahora una democracia, una semblanza de democracia de cartón piedra, una democracia de set de televisión, que es la comisión permanente que no puede legislar. Y ese mismo hombre está tratando de impedir, en un último acto de poder, que un magistrado que ha sido legítimamente elegido por 87 congresistas tome su cargo. Esto es enormemente grave. La prensa internacional ha cubierto esto de distintas maneras, pero hoy el Wall Street Journal ya ha llamado a las cosas por su nombre. En el Perú ha ocurrido un golpe de Estado. Así no le guste a Mario Vargas Llosa. Buenas noches, Pepe. Buenas noches, Pancho. Román, ¿qué dices? A lo que ha dicho el que me ha precedido con su discurso, amén. Amén, así sea. Lo que pasa es que hay que ser pesimista al respecto. Cuando ya uno cruza el Rubicón de violentar la Constitución, a partir de ahí todo está perdido. Todo es posible. Y el único trabajo que hay es restituir la legalidad. El trabajo de los demócratas es ese. Y no hay ayudas. Lo que hay escrito Mario Vargas Llosa en el diario El País es basura absoluta, repugnante, como casi todo lo que hace él cuando habla de política y cuando deja de ser escritor de novelas, aunque hace ya muchos años que no escribe nada bueno. Pero desde luego cuando analiza la política del Perú, ese escritor español que nació aquí, siempre lo hace de la manera más torticera y perjudicial para el país. Hoy lo que ha hecho es apoyar a un dictador y a un golpe de Estado. Es verdad que yo lo he sentido mucho por el presidente, ¿no? Porque todo lo que ha apoyado hasta ahora el señor Vargas Llosa, el escritor ese español que nació aquí, está en la cárcel o preso, sí, claro, o en busca y captura por corrupto, por negligente y por catastrófico. Pero a mí me parece que, primero, que no debemos perder mucho tiempo con Mario Vargas hablar de Llosa. basura, no. En segundo lugar, creo que su apoyo al golpe de Estado obedece a una estrategia de la izquierda caviar y de los castrochavistas en el mundo. Ingenuamente los peruanos creen que Mario Vargas Llosa es liberal. Cuando Tony Blair fue elegido como primer ministro laborista de Inglaterra, Mario Vargas Llosa hizo un giro y dijo que ese era el verdadero liberalismo, sí, ya, claro, el laborismo. Esto es el socialismo británico. Y regresó al redil de donde había salido cuando era castrista y antes de eso stalinista. De tal manera que lo que él diga es exactamente igual lo que está diciendo a lo que ha dicho, por ejemplo, Prensa Latina. Sí. Prensa Latina ha dicho que el presidente Vizcarra ha disuelto oportunamente a un Congreso de derecha. Eso es lo que dice Prensa Latina. A lo que dice Sputnik, la ex agencia Novosti de la Unión Soviética, ahora es Sputnik. Dice que se ha disuelto, por razones de fuerza mayor, a un Congreso neoliberal. Lo que dice Russia Today,
que se ha disuelto a un Congreso neoliberal. A mí no me extraña que el señor Mario Vargas Llosa se una al coro de estas fuerzas alrededor del mundo, porque conozco su historia. Pero naturalmente hay muchas personas que siguen creyendo que es un seguidor de Hayek. Están profundamente equivocados. En el mejor de los casos es un seguidor de Kautsky. Y recordemos también que en 1992, cuando se dio el golpe de Estado de Fujimori, el señor Mario Vargas Llosa pidió hasta un bloqueo internacional contra el Perú. Un poco más y se acorta las venas, ¿no? Además, aplaude a las Fuerzas Armadas contra las cuales ha escrito consistentemente toda su vida. Y ahora es absolutamente todo lo contrario. Lo que pasa es que Mario Vargas Llosa, como dice Román, cuando se ocupa del Perú, se le sale la bilis y ya no puede pensar. Y a mí no me extraña este tipo de comportamiento. Ahora resulta que el señor Mario Vargas Llosa, además de literato, se ha convertido en jurista. Y para más señas, en un eximio constitucionalista, ¿no? Porque él dice que lo hecho por el señor Vizcarra es rigurosamente constitucional. ¿De dónde aquí Mario Vargas Llosa saca la competencia para hablar con un constitucionalista? No, lo que pasa tiene sentido porque el que se ha vuelto constitucionalista es un ingeniero industrial. Es el presidente Vizcarra. Si un ingeniero industrial se pone a ejecutar la Constitución y luego un novelista es el que la acompaña y el que dispara contra ella es un actor en funciones interpretando el papel del primer ministro, en el que se dice que, hombre, a través de la legalidad hay cosas que son ilícitas, cuando la legalidad es la que explica desde el punto de vista jurídico la ilicitud o la licitud de los hechos, con lo cual es una frase para la historia la que dijo Salvador del Solar al respecto. Hay cosas que son legales pero son ilícitas. ¿Cómo? Eso es imposible. No, por eso, pero bueno, eso lo dijo para justificar el poder cerrar el Congreso. Entonces, aquí lo que hay que hablar es de si se ha cumplido o no se cumple la Constitución. Todo lo demás son interpretaciones. Es muy simple. Una cosa puede ser o no ser al mismo tiempo. Claro, eso es imposible. O es A o es B. Pero no puede ser A y B al mismo tiempo. ¿Y es conforme a derecho o no es conforme a derecho? Sí, pero lo que hay que decirle a la gente que no entiende el derecho, que no sabe quién es Kautsky, que no sabe quién es Hayek, hay que decirle a la gente lo siguiente. En este país se acabó la separación de poderes. Eso es lo fundamental. Lo fundamental. Se acabó. Ya no hay un equilibrio de poderes. Murió. En este momento tenemos a un presidente que es el soberano absoluto, el monarca absoluto. En teoría del Estado, vamos a ponernos nuevamente académicos, legibus solutus. Es un soberano absoluto. Su voluntad es ley. Va a gobernar los próximos meses, no sabemos realmente hasta cuándo, por decretos de urgencia. No hay equilibrio de poderes, no hay separación de poderes, no hay oposición. Lo único que queda de oposición está aquí. Y la comisión permanente totalmente disminuida. Pero es que no había separación de poderes desde hace ya unos cuantos meses que venimos advirtiendo que esto iba a pasar. Nos han llamado agoreros, pesimistas, exagerados. Es cierto. Acá hemos hecho el pronóstico desde julio del año pasado. Claro, llevamos un año contando que esto iba a pasar. Y lo que al final ha sucedido es que ha pasado. Y además lo llevaban con un ritmo que lo han visto alterado porque el nombramiento de Pedro Laechea ha sido para ellos una distorsión dentro del reparto de poderes que tenían. No lo esperaban. Y luego ya el cambio del Tribunal Constitucional es lo que ha acelerado todo el proceso que ellos necesitaban, que ellos no es Vizcarra. Vizcarra es el que está ejerciendo el poder, pero no es quien maneja esta inteligencia que hay detrás, inteligencia perversa, de violación de las leyes y apelando al pueblo. Siempre. En el nombre del pueblo se han hecho las mayores aberraciones de la historia de la humanidad. Libertad. Siempre con el pueblo. ¿Cuántos crímenes se cometen en tu nombre? Pero si no es libertad, si es que no es libertad, es en el nombre del pueblo. Aquí hay gente que se equivoca y dice, es que el pueblo ha dicho, ya, pues es que el pueblo alemán decía que había que quemar a los judíos en los campos de concentración y por eso no está bien, por mucho que lo diga el pueblo. Es más, está muy mal. Está muy mal. Pero entonces eso de que a veces el pueblo habla bien,
Es muy gracioso, la izquierda se maneja así. Cuando el pueblo pide es que tiene razón. Cuando el pueblo vota es cuando de verdad hay una soberanía popular y resulta que votó derecha. Y en el Perú votó centro-derecha y gobierna a la izquierda. Además, la Constitución dice claramente que el presidente de la República, como los congresistas, representan a la nación. Representar a la nación es representar a todos. Sí, a todos. A todos y todo. A las instituciones que la Constitución establece. Y representar también a los que son tus opositores. A los que el te presidente, votan y a los que no te votan. correcto, Claro, a todos. Pero acá hay esta idea prehistórica por la cual solo representas a quienes son tus amigos y persigues y, si puedes, clausuras las instituciones constitucionales que consideras tú que son enemigas. La definición que Maquiavelo hace del dictador en el discurso de la primera década de Tito Livio es aquel que puede tomar decisiones sin que nadie pueda decirle nada. Es la definición más sencilla que puede existir. Es una persona que no tiene que consultarle a nadie, dice Maquiavelo. El Estado soy yo. El Estado yo soy el Estado. Ahora, acá hay una línea de tiempo, porque cuando uno ve las reformas constitucionales propuestas el 28 de julio del año pasado, el referéndum del 18 de diciembre, el sometimiento del Congreso y la aprobación con algunas modificaciones de varias de esas reformas, ¿a qué apuntaba? Todo estaba planificado. Apuntaba evidentemente a eso. ¿A esto? Pedía una reorganización de los partidos políticos y unas instituciones complejas para que cuando esto se produzca estuviesen debilitados. Pedía levantar la inmunidad no de los jefes de Estado, varios de los cuales están involucrados en temas de corrupción, no de los vocales supremos, algunos de los cuales están involucrados en hechos de corrupción, no de los magistrados, solo de la oposición, de los congresistas de oposición. Porque sabían que iban a disolver el Congreso y levantar la inmunidad es el mejor método de poder perseguirlos. Sí. Ahora se ha resuelto que la inmunidad la levanta el Congreso, pero pasado cierto plazo, si no la ha levantado, la levanta la Corte Suprema. Pues si no hay Congreso, ¿quién la levanta? Él. La Corte Suprema. La Corte Suprema, que está de alguna manera dentro del círculo del presidente de la Junta Nacional de Justicia, el órgano reformador del Poder Judicial. ¿Cómo se llama el presidente de la Junta Nacional de Justicia? Martín Vizcarra. Pero hay una cosa que es muy clara. Han ido construyendo todas las bases para dar este golpe y para eso han utilizado a los fiscales especiales. Hay que acordarse de cuando el presidente suspendió su viaje a Brasil, porque el legítimo fiscal de la República intentó cambiar de su sitio a José Domingo Pérez y a Rafael Vela y vino corriendo el presidente abandonando su viaje oficial para que sus fiscales, que eran los instrumentos con los que estaban demonizando y aniquilando a la oposición a base de prisión de 36 meses como fuera, para ir rompiendo los partidos y debilitándolos, la ha ejecutado todas y cada una de las acciones. La justicia española les ha dicho que no había organización criminal en el caso de Inostrosa. Ahora no podían esperar a la Comisión Venecia, porque les iba a decir que era una barbaridad. Porque en el momento que entra un arbitraje internacional que no está mezclado ideológicamente y lo mira con la distancia, que quitas los nombres y actúas solo con las acciones sin pensar quién las hace, lo que te das cuenta es de las barbaridades que se están haciendo. Ves la realidad. Es la realidad. Si es que además no hay que ponerle nombres, ni Vizcarra, ni Fujimori, ni... No pongas nombres. Pon, un presidente hace esto, ¿qué es eso? Un golpe de Estado. Así es clarísimo. Un fiscal hace esto, que es una... No, pero ahora lo importante es recordarle al pueblo a dónde te llevan los golpes de Estado en este país. No, una dictadura. No, la gente se olvida y lamentablemente la gente tiene una memoria de corto plazo. Hay que recordarle a la gente, hoy día lo ha hecho Mariela Balbi en un artículo muy interesante, los golpes de Estado siempre han generado en este país caos, anarquía, desorden, a mediano y largo plazo. Y corrupción. Pobreza, corrupción, destrucción del sistema, radicalismo.
Eso hay que recordarle a la gente. Lo que ha sucedido puede ser para algunos algo esotérico, una discusión jurídica, pero la realidad es que te va a terminar tocando el bolsillo, la billetera. Eso es lo que pasa con los golpes de Estado en el Perú, ¿no? Ahora, esto ya no es una cuestión jurídica, ¿no? Es básicamente, es básicamente un tema político. Y digo que no es una cuestión jurídica porque el tema está zanjado. Todos los constitucionalistas, Domingo García Belaúnde, Aníbal Quiroga, Víctor García Thomas, Luis Lamas Puccio, y hasta el escudero constitucional del señor Vizcarra, el señor Luciano López, no ha tenido ningún problema en decir que el mandatario se ha inventado negación fáctica para justificar un golpe de Estado y que estamos ante una ruptura del orden democrático. Incluso el defensor del pueblo y Transparencia le han pedido al presidente de la República una cita para ver de qué manera se reencausa al Perú al cauce constitucional. Muy difícil, ¿no? Muy difícil, porque nadie da un golpe de Estado para irse. Ahora, yo quisiera añadir algo a lo que tú estás planteando, y es que el presidente disuelve el Congreso alegando que el voto de confianza le ha sido negado fácticamente. Es que el término fáctico... ¿Por qué? Porque el Congreso vota a favor. Le da la confianza. Le da la confianza. Entonces no le gusta la confianza que el Congreso le da de jure, de pleno derecho, y entonces decide que le han negado la confianza de facto. Así es. Ahora, de facto, todo el mundo sabe lo que significa el término de facto, lo que significa un gobierno de facto. No es un milagro de la lingüística, o sea, es un término que se usa para designar a las dictaduras, a los gobiernos no legales, a los gobiernos que rompen el orden constitucional. Igualmente, decir que una cuestión de confianza no ha sido dado fácticamente, es decir, la cuestión de confianza no ha sido dada porque a mí no me da la gana de reconocer que la han dado. Es que ese es el problema, el que tiene que comunicar que no se la ha dado es el Congreso, no el que la recibe. Así es. Pues no la doy por recibida. O sea, disuelvo las Cortes, disuelvo el Congreso. Es una barbaridad. Estamos en una democracia orgánica como la de Franco, que allí también se votaba. Pero es que, vamos a ver, volver al camino constitucional es lo imprescindible. Pero obviamente hacer esto o se es muy torpe o alguien le explica que en el futuro acabará en la cárcel porque esto es un delito grave y además con pena de muchos años, él y los cómplices necesarios para lo que acaban de hacer. Porque otra de las cosas que es que vamos a unas elecciones. Claro, pero a eso voy, perdón. ¿Pero para qué? Ahora, el debate jurídico puede continuar, las demandas, los discursos, pero el tema central son las elecciones del 26 de enero, porque si las fuerzas marxistas y sus aliados del gobierno tienen la mayoría, ellos no van a jugar a ese Congreso. No van a volver a la Constitución. Van a ir a otra Constitución. Van para cambiar el régimen económico, que ha logrado la hazaña de transformar a nuestro país de la Edad Media a un ciclo de abundancia. Van por la ideología de género y básicamente van por la intervención del Estado en la economía, por un Estado que se reserva sectores de la economía para él. La estatalización. Así que los partidos tienen que tomarse muy en serio esto, ¿no? En estos momentos la gran tarea que los partidos políticos tienen por delante es no dejar que este gobierno tenga mayoría en este Congreso, porque de otra manera todos vamos a pagar las consecuencias. Y claro que se puede hacer. Yo así, abuelo de pájaro, puedo decir, por ejemplo, el partido de Acuña, APP, tranquilamente puede sacar un 9-10% como lo hizo antes, tiene sus buenos cuadros. Acción Popular es el partido en estos momentos que más prestigio tiene y podría tentar también con toda facilidad un 15-18%, ¿no? Si Keiko, Kenyo, quien sea del grupo fujimorista optan por una candidatura, podrían también tentar un 14-15%, ¿no? Y así va sumando. Igual pasaría con el APRA, ¿no? Eso significa que Vizcarra corre el enorme riesgo de tener un Congreso mucho más reactivo
y menos sumiso que el Congreso que ha disuelto. Y esperemos que de mejor calidad. Porque ahí tienen, a estas listas tiene que ir la mejor gente. No, pero sí, vamos a ver, si el problema es que tampoco sirve. Es decir, si no sale el Congreso que quiere Vizcarra, ¿qué va a hacer? ¿Disolverlo otra vez? No, ya no puede. Bueno, ya no puede. Entras al caos. Bueno, pero vamos a ver, el Congreso lo eligió el pueblo. El Congreso habrá metido la pata, lo habrá hecho mal, se habrá ganado odios, fobias y lo que quieras, pero es un Congreso legítimo y constitucional. Luego la valoración que tiene cada uno, pues cuando toque volver a votar, se le vota a otro o se cambia el sentido del voto. Pero no vale la opinión del presidente sobre la calidad del Congreso, porque es que es tan de facto, tan de opinión, como este Congreso tampoco me sirve, porque las reformas que yo quiero hacer no me las va a apoyar. Bueno, entonces, ¿y qué va a hacer? O aquí se elige todo de nuevo, pero todo es todo. Elecciones generales. Elecciones generales. Creo se elige todo de nuevo, o lo que salga del Congreso no vale. Creo que los comunistas, los castrochavistas, los del Foro de Sao Paulo, juegan un doble juego. Apoyan a Vizcarra en la disolución del Congreso, lo aplauden, salen a la calle a manifestarse por él. Lo han jaleado. Pero antes de ayer, Verónica Mendoza, la lideresa comunista, ha dicho que en cuanto sea elegido el nuevo Congreso, Vizcarra debe renunciar. Simultáneamente pasan 24 horas y Lula declara sobre el Perú. Oye, pero excelente, desde la cárcel. Mira esas... Y Lula dice se debe convocar a elecciones generales. Dice que la disolución del Congreso de la República efectuada por el jefe de Estado Martín Vizcarra, todo esto lo ha dicho en Russia Today, en el canal internacional ruso, ha señalado que el primer gesto de un presidente de la República responsable, dice Lula, no es revocar el mandato de los demás, con lo que implícitamente queda dicho que lo correcto hubiera sido renunciar. Dice además Lula, si la situación de Perú es mala, que se convoquen nuevas elecciones. Claro. El primer gesto de un presidente de la República que sea responsable no es revocar el mandato de los demás, revoca el tuyo, le dice Lula. Entonces, lo que yo veo es que acá... El ejemplo del violín que ponen es bien bueno también. ¿Cómo estará la situación en el país para que Lula desde la cárcel nos dé consejos? No es la situación del país, es un motor de dos tiempos. En el primer tiempo se apoya a Vizcarra en su golpe. En el segundo tiempo, esta extrema izquierda se voltea contra Vizcarra. Como siempre lo hacen. Y la prueba está acá, las declaraciones desde la cárcel de Antauro Humala. No hay que ir a la cárcel en el Brasil para enterarnos de lo que piensa el Foro de Sao Paulo. Solo hay que ir a la cárcel aquí. Acá. En la cárcel acá también hay opiniones similares. Dice Vizcarra y la izquierda caviar complotaron. Afirma que acordaron cerrar el Congreso de la República para quedarse sin oposición y beneficiar a la empresa brasileña Odebrecht y otras compañías. O sea, la izquierda patibularia le está dando un mensaje. Esto dice Antauro Humala, ¿no? Naturalmente lo que dice Antauro Humala lo dice para posicionarse él. Para posicionarse él como en el mismo lugar donde está Lula, en el mismo lugar donde está Verónica Mendoza. De tal manera que el futuro que espera el presidente probablemente no sea el que se imagina. Pausa. Hacemos una pausa y regresamos con el mea culpa del comercio, ¿no?